todos, muy buenas tardes. El día de hoy, el equipo 3, conformado por mi Adam Xcaret, Rosa Sánchez Lili y su servidora Reyes Frida, les vamos a hablar sobre cáncer de ovario. Bueno, voy a comenzar con una pequeña introducción acerca de la anatomía de los ovarios. Bueno, tenemos que estos ovarios son glándulas reproductoras femeninas y vamos a tener dos ovarios, uno en cada lado del útero o cada lado de la pelvis. Estas van a ser dos cuerpos de color blanco anacarados que tienen dimensiones aproximadamente de 2 a 3.5 centímetros de longitud y de grosor de 1 a 3 centímetros. ¿Ok? Dicho esto, ya sabemos dónde se encuentran los ovarios. Parte de la anatomía del aparato reproductor femenino, tenemos a las trompas de falopio de este lado, al útero, al miometrio, al endometrio, al cérvix o cuello uterino y la vagina. Los ovarios van a estar formados por tres tipos de células. Las primeras son las epiteliales, que se van a encargar o que son las que recubren el ovario, la tenemos de este lado. Las segundas son las células germinales, que se encuentran en el interior y van a estar formando los óvulos. Y por último, las estromales, que estas van a ser las encargadas de producir las hormonas femeninas. Y cabe mencionar, antes de comenzar con el tema propiamente, que el ovario tiene dos funciones. La primera, la principal, es que es la fuente principal de la producción de las hormonas femeninas, como es el estrógeno y la progesterona, que nos van a ayudar a este desarrollo de las características sexuales femeninas. Y la segunda es la liberación del óvulo de cada mes o durante, cada 28 días durante la vida reproductiva. Y bueno, dicho esto, es muy importante ya hablar qué es el cáncer de ovario. Bueno, el cáncer de ovario es un tumor maligno que se va a caracterizar por la pérdida del control, ya sea del crecimiento, el desarrollo y la multiplicación de las células ováricas. La mayoría de los cánceres de ovario comienzan en la capa externa del ovario. Esto se conoce como cáncer de ovario epitelial. El cáncer ocurre cuando las células crecen fuera de control. Las células anormales continúan dividiéndose y pueden diseminarse a otras partes del cuerpo. Los tumores de células germinales son otro tipo de cáncer de ovario. Se inician en las células que producen óvulos. Los tumores del estroma son un tercer tipo. Comienzan en el tejido de soporte de los ovarios, donde se producen las hormonas. Bueno, dicho esto, continuamos con la epidemiología. Tenemos que es la tercera causa de muerte ginecológica en México, específicamente el cáncer de ovario epitelial. Es la segunda causa de muerte en cáncer ginecológico a nivel mundial, donde se van a reportar aproximadamente 295,000 nuevos casos en todo el mundo, de los cuales va a haber la muerte de 185,000 mujeres al año. Y en nuestro país van a reportarse o se van a diagnosticar 4,759 casos al año con una tasa de mortalidad o con una mortalidad de 2,765 casos al año. Aquí les traje una tabla de este año reportada por el INEGI de la tasa de defunciones por tipo de tumor maligno, donde se los van a detallar por edad. Tenemos que de 0 a 19 años el tumor de ovario va a tener una tasa de 0.10%. De 20 a 29 años se encuentra en el mismo tercer lugar con 0.51. Sin embargo, ya de 30 a 59 años va a aumentar esta tasa a 5.46, lo que quiere decir que el 60% de los pacientes se van a encontrar en un rango de edad aproximadamente de 40 a 59 años y el promedio de edad es de 50 años. Sin embargo, otros mencionan que el rango de edad es arriba de los 50 a los 65 años. Y dicho esto, es importante mencionar que el 75% de los pacientes se van a diagnosticar en etapas avanzadas. Esto quiere decir que ya cuando se encuentre en un estadio 3 o un estadio 4. Y antes de continuar, uno de los estados donde más defunciones hay aquí en México es el estado de Jalisco. Los factores de riesgo se van a agrupar en tres: los factores biológicos, los factores de historia reproductiva y los de estilo de vida, que son aquellos modificables. Bueno, dentro de los biológicos tenemos la edad, ya vimos alrededor de los 29 a 50 años o también después de la menopausia. Y una historia personal o familiar de cáncer de ovario, mama y colon, que ya vimos que son los tres tipos de cáncer principales. Se puede presentar un caso de un familiar directo con cáncer de ovario, un familiar directo con cáncer de mama o dos familiares directos con cáncer de ovario. Y también un factor es ser portador conocido de los genes BRCA1 y BRCA2. Dentro de la historia reproductiva es muy importante ver el factor de nuliparidad
o que tenga el primer embarazo después de los 35 años, que tenga o que haya presentado una terapia de reemplazo aproximadamente de 3, 5 años o más, y el uso de tratamientos de fertilidad. Y otro factor muy importante es la endometriosis. Por último, los estilos de vida o estos factores que se pueden llegar a modificar es la obesidad, si la paciente fuma o fue fumadora crónica, y una alimentación baja en fibra o el alto consumo de carnes rojas, ya sean procesadas, y las bebidas, principalmente las que son endulzadas con azúcar, y todos aquellos alimentos que son altamente procesados. Con los factores protectores. Así como existen factores de riesgo, también tenemos estos factores protectores. Estos va a ser el embarazo, la lactancia, una oclusión tubárica bilateral, que haya presentado una histerectomía, o el uso de anticonceptivos orales. Estos, obviamente, como ya los dije, pueden disminuir el riesgo de presentar este cáncer. Y bueno, continuamos con la patogenia. Aquí voy a mencionar algo muy importante que leí, investigué en todas las bibliografías, es que no hay un carcinógeno específico de esta enfermedad. Puede ser por diferentes etiologías. Una es las mutaciones genéticas. Esto puede ser o puede dar un tumor de bajo potencial maligno. Aquí va a presentarse un gen supresor de tumores P53 mutado con agentes RAS, estos puede ser K, H o N, y va a presentar una proliferación celular. Va a haber una formación del óvulo, lo cual se puede bloquear y puede ocasionar una apoptosis celular. Dentro de la herencia familiar van a encontrarse los tumores serosos, donde va a presentar un gen supresor de tumores P53 y existe una mutación del gen, los principales que les había mencionado, el BRCA1 y el BCRA2. Y por último, la reparación cíclica de superficie ovárica por periodos prolongados donde se pueden presentar quistes de inclusión corticales. Aquí vamos a ver mutaciones espontáneas del P53 que surgen durante la síntesis del DNA. Bueno, aquí les puse un esquema donde podemos ver los 3 tipos histológicos principales según la diferenciación del epitelio neoplásico. Tenemos los tumores serosos, los mucinosos y los endometrioides. Bueno, aquí estas proliferaciones epiteliales se van a clasificar ya sean benignas, de los tumores de borderline, que se encuentran de este lado, y las malignas. Los tumores benignos o suelen subdividirse de acuerdo con los componentes del tumor. Esto puede contener áreas quísticas, que son los cistoadenomas, las áreas quísticas y fibrosas, que su nombre lo dice, cistoadenofibromas, y por último las áreas fibrosas predominantes, que son los adenofibromas. Bien, aquí con la imagen podemos ver que los tumores de tipo 1 van a progresar de los tumores benignos de borderline, que pueden dar lugar a carcinomas de bajo grado. Estos carcinomas de bajo grado pueden ser los serosos, los endometroides y los mucinosos. Específicamente me gustaría darles una introducción de esto, donde los serosos son los principales, se van a encontrar alrededor de un 60 a un 80%. Estos van a ser uniloculados, lo que quiere decir que van a contener quistes llenos de líquidos serosos y van a encontrarse de forma bilateral. Y para diagnóstico es importante saber que tienen cuerpos de Samoma. Los mucinosos, que son los segundos, que se encuentran alrededor de un 25%, estos van a contener quistes multiloculados llenos de mucina y se va a asociar a pseudomixoma peritoneal. Y por último, los endometroides, que se pueden encontrar alrededor de un 20%, el 10% se puede asociar a endometriosis ovárica y el 30% asociar a cáncer de endometrio. Y el tipo 2, que son los serosos, se pueden originar a partir de quistes de inclusión, podemos ver aquí en el esquema. Esto puede ser o por epitelio de la trompa de falopio, a través de precursores interepiteliales que con frecuencia no se identifican, y estas muestras pueden presentar estas siglas, CITS, que son el carcinoma intraepitelial tubárico seroso. Y por último, les puse como las mutaciones o los genes predominantes en cada tipo de cáncer. Tenemos que en el cáncer endometroide, pues se da de la endometriosis, o puede darse principalmente de ahí. Sin embargo, los genes o las mutaciones pueden ser de Aridia, de CTNNB1, de PTEN, de MSI. Sin embargo, también pueden contener el KRAS. De las células claras tenemos Aridia, PIK3, PTN, KRAS. Del carcinoma seroso de alto grado, ya les había mencionado el P53, el BRCA1, WT1 y P16.
y podemos ver que es totalmente diferente este de alto grado a el seroso de bajo grado, donde vamos a encontrar al BRAF y a los KRAS. Bueno, continuando con el cuadro clínico, vamos a tener que nuestros pacientes van a referir tanto distensión abdominal, dolor abdominal o también incluso pélvico, diarrea alternada con estreñimiento, e incluso las mujeres pueden identificar cuadros de aparentemente colitis o colitis agravadas. Esto normalmente lo refieren hasta el 70% de las pacientes. Y también algunas pacientes, que es un porcentaje menor, es el 11%, refieren un sangrado transvaginal. Bueno, también ya en algunas etapas avanzadas se va a presentar un aumento del perímetro abdominal, esto ya sea por ascitis, un tumor abdominal o pélvico, entonces ahí tenemos que hacer nuestro diferencial también si hay una plenitud temprana y una pérdida de peso muy ocasional. También se llega a presentar un pseudomixoma peritoneal, está dominado por ascitis mucinosa, esto va a tener implantes epiteliales quísicos en la superficie peritoneal, incluso vamos a tener adherencias y afectación frecuentemente pues en los ovarios. Aquí este pseudomixoma peritoneal es extenso y puede provocar tanto obstrucción intestinal, por eso nuestros pacientes pueden referir esos síntomas del alternado de estreñimiento con diarrea, incluso ya un fallecimiento. En esta imagen les presento cómo se puede ver ya, en el lado izquierdo se ve cómo es una vista pues ya realizada después de una laparotomía, que muestra el volumen que es muy masivo y es un tumor pues gelatinoso y metastásico. En cuanto a la histología, podemos ver que tiene implantes peritoneales de un tumor apendicular que se muestra pues en el epitelio. Vamos a tener que va a ser un productor de mucha mucina y también vamos a tener mucina extracelular, como se puede ver en la flechita negra. Bueno, vamos a tener diversas características histopatológicas de estos. Hay que recordar que la mayoría de estas neoplasias ováricas primarias tienen su origen en el epitelio de Müller y también su clasificación de estos se va a basar tanto en la diferenciación como en la extensión de la proliferación del mismo epitelio. Como ya estábamos viendo, tenemos diversos tipos de tumores en los cuales vamos a tener tanto los de células germinales, cordones excelentes de estroma, metástasis en los ovarios. Nosotros nos vamos a enfocar en las que son de células de epitelio de superficie. Aquí vamos a tener que son los que mayor se encuentran, entre un 65 y 70%, y nosotros vamos a ver de diversos tipos, como tanto son los aerosos, mucinosos, endometrioides y de células claras. Bueno, de acuerdo a su diferenciación del epitelio neoplásico, se va a diferenciar en tumores serosos, mucinosos, endometrioides y de células claras. Y en cuanto a su proliferación epitelial, vamos a tener benignos, borderline y también malignos. En los benignos vamos a tener cistoadenomas, cistoadenofibromas y adenofibromas. Esto hace referencia a los componentes que presentan. Y en cuanto a los malignos, también vamos a tener los cistoadenocarcinomas. Bueno, empezando con los tumores serosos, vamos a encontrar que son tumores ováricos malignos más frecuentes. Esos van a aparecer como lesiones multiquísticas con un epitelio papilar, con su contenido dentro de quistes de paredes fibrosas. Por eso también se les recibe el nombre de intraquísticos. Van a tener una forma de masas que se proyectan hacia la superficie ovárica, como se muestran macroscópicamente en esta fotografía, que podemos ver que sí, realmente es como si empezara creciendo desde adentro hacia afuera. En cuanto a los tumores serosos benignos, vamos a tener que estos van a ser característicamente que tienen una pared quística y lisa, va a ser brillante, sin necrosamiento epitelial o con unas pequeñas proyecciones papilares, como se le muestra en la imagen de abajo, que así podemos ver estas proyecciones, pero que no son tan grandes y no es tan gruesa la capa de esta pared. En cuanto a estos, igual los tumores serosos benignos, encontramos que las células epiteliales retienen abundantes cilios y pueden encontrarse papilas microscópicas, como lo podemos observar en este corte histológico. Sí se pueden ver los cilios, pero igual son pequeños, pero sí son abundantes las células epiteliales. En cuanto a los tumores serosos borderline, estos tienen un mayor número de proyecciones papilares incluso que los anteriores, aunque se pueden aparecer un poco, pero sí pueden observarse que tenemos nuestro ovario y cómo se va proyectando hacia la superficie. Bueno, estos van a mostrar una mayor complejidad en las papilas estromales, van a tener una estratificación del epitelio y una tipia en el núcleo. Esto normalmente tiende a ser leve y se va a observar una invasión, pero no se observa una invasión como tal hacia el estroma. Como podemos ver aquí, las papilas ya son más grandes a comparación de los otros que tenían un tamaño muchísimo menor, y ya podemos ver que sí, ya hay cambios más significativos en el epitelio. En cuanto a los malignos serosos, podemos encontrar que
va a ser ya sus áreas mayores del crecimiento tumoral, puede ser sólido o papilar. Vamos a encontrar diversas irregularidades en las neoplasias y la aplicación o en la nodularidad de la cápsula, como se muestra que en las imágenes anteriores se veía así una gran extensión y proyección hacia el exterior, pero en esta ya es incluso el tamaño muchísimo mayor. Aquí en la histología vamos a ver que van a tener un patrón papilar frágil denominado carcinoma micropapilar. Esto se considera un precursor del carcinoma seroso de bajo grado y podemos ver completamente que la imagen del inicio del benigno a comparación de este se ve muy diferente, ya que podemos ver que hay una invasión del estroma y que incluso las células epiteliales ya se ven, ni siquiera tienen un patrón común específico. Por eso se dice que es un patrón papilar frágil, por cómo se observa en el corte histológico. También vamos a tener tanto como los de bajo como los de alto grado. Aquí en estos se van a diferenciar por patrones de crecimiento ya un poco más complejos. Va a haber una infiltración generalizada o incluso ya un borramiento totalmente del estroma subyacente de nuestros tejidos. Y aquí podemos ver ya pues todo como empezando de tanto de los benignos, los de bajo y alto grado. Podemos observar como en la imagen superior izquierda se ve un tejido aparentemente normal. En el B podemos ver como ya hay un cambio epitelial. En el C ya se ve completamente diferente, en el cual ya es este patrón llamado de frágil. Y aquí podemos ver en el D que ya ni siquiera se parece a cómo era originalmente el tejido. Bueno, en cuanto a los tumores mucinosos, estos representan del 20 al 25 de todas las neoplasias ováricas. Estos se van a producir principalmente hacia la mitad de la edad adulta y son infrecuentes como antes de la pubertad y después de la menopausia. Y bueno, aquí les observamos que se ven pues diferente a los otros. Sí tienen una proyección, pero no es como los anteriores en los cuales ya se ven más grande. Aquí parecen como pues, fueran unas pequeñas burbujitas. Aquí esto por eso recibe el nombre de mucinoso. Aquí vamos a tener que hay una superficie ovárica que casi nunca se ve afectada, como los anteriores. Tienden a formar masas quísticas más grandes y son tumores con múltiples cavidades rellenas de un líquido pegajoso, gelatinoso, y este va a estar rico en glucoproteínas. Por eso podemos ver que el otro sí tiene proyecciones en el seroso y aquí en el mucinoso podemos ver que sí se ve un poco más conservado nuestro ovario, pero igual la afectación se puede ver visiblemente tanto macroscópicamente como microscópicamente. En cuanto a los benignos, aquí van a tener un revestimiento de las células epiteliales cilíndricas. Estas van a estar altas con mucina, principalmente apicales, que carecen de cilios. Y aquí pues va a haber una diferenciación, puede ser de tipo gástrico o intestinal, y unos pocos tumores llegan a presentar una diferenciación de la mucina endocervical. Entonces, como se puede ver aquí, ahí sí tenemos nuestras células epiteliales cilíndricas muy altas, a diferencia de los otros que eran más pequeñas. En cuanto a los tumores mucinosos borderline, podemos encontrar que va a haber estratificaciones epiteliales, las protusiones o incluso el crecimiento intraglandular papilar que va a ser más notorio. Aquí vamos a tener que normalmente va a tener un aspecto muy metido, incluso se parecen a los adenomas tubulares o las vellosidas del intestino. Por eso hace la referencia a quien puede tener estos cambios intestinales o incluso de otros tipos, como es el gástrico, que estábamos viendo aquí cómo se ven las vellosidades que hacen referencia a este tipo de tejido. Bueno, en cuanto a los que son malignos, aquí ya van a mostrar características en sus glándulas que van a ser concluyentes en lo que se reconoce como una forma de invasión o por expansión. Ya no saben como las anteriores en las cuales estábamos observando que pues todavía tenían ciertas características que se veían definidas. Aquí pues ya podemos ver que no hay algo en concreto, como podemos ver en las imágenes, que ni siquiera tienen un patrón específico, ya se ven infiltraciones y pues se ve como si se puso su nombre, como si estuvieran en expansión. En cuanto a los tumores ováricos endometrioides, aquí pues van a presentar cerca del 10-15% de todos los cánceres de ovario. Aquí estos van a ser tanto endometrioides benignos, que también son llamados adenofibromas, endometrioides y también endometrioides borderline, pero pues estos no son muy frecuentes que digamos. Y podemos observar tanto macroscópicamente como microscópicamente como se ven estos. Y bueno, aquí vamos a tener que estos van a presentar glándulas tubulares que se asemejan a un endometrio benigno o maligno. Entonces, aquí tenemos que ver que los carcinomas endometrioides suelen presentar áreas sólidas y quísticas. Estos tumores van a ser de bajo grado, que muestran patrones pues, glandulares muy parecidos a los que son de origen endometrial. Por eso reciben el nombre de tumores ováricos endometrioides, por la similitud entre ambos tejidos. En cuanto a los tumores ováricos endometrioides, aquí pues van a presentar cerca del 10-15% de todos los cánceres de ovario. Aquí estos van a ser tanto endometrioides benignos, que también son llamados adenofibromas, endometrioides y también endometrioides borderline, pero pues estos no son muy frecuentes que digamos. Y podemos observar tanto macroscópicamente como microscópicamente como se ven estos. Y bueno, aquí vamos a tener que estos van a presentar glándulas tubulares que se asemejan a un endometrio benigno o maligno. Entonces, aquí tenemos que ver que los carcinomas endometrioides suelen presentar áreas sólidas y quísticas. Estos tumores van a ser de bajo grado, que muestran patrones pues, glandulares muy parecidos a los que son de origen endometrial. Por eso reciben el nombre de tumores ováricos endometrioides.
En cuanto a los carcinomas de células claras, aquí vamos a tener que los tumores de células claras pueden ser benignos, borderline, y pues estos son excepcionales. Entonces, incluso los carcinomas de células claras pues son muy, muy infrecuentes. Entonces podemos observar cómo se encuentran macroscópicamente a diferencia de los otros, que sí se ven muy diferentes en cuanto a incluso las coloraciones. Bueno, aquí estos van a estar compuestos por grandes células epiteliales con un citoplasma transparente y abundante. Y esta pues incluso nos puede llegar a recordar a un endometrio gestante que es hipersecretor. Estos van a ser predominantemente son sólidos o quísticos. Y bueno, en cuanto a las neoplasias sólidas, pues las células claras se van a disponer en láminas o túbulos. Y en cuanto a las neoplasias quísticas, estas van a ser células neoplásicas que van a revestir pues todos estos espacios. Y bueno, así como resumen, les presento esta tablita en la cual pues vamos a tener los carcinomas serosos de alto y de bajo grado, los mucinosos, los endometroides y pues los de células claras. Ya nos están comentando tanto los factores de riesgo, algunas lesiones precursoras como es el carcinoma tubular intraepitelial, los tumores serosos que son limítrofes, también los histodenomas limítrofes o incluso la endometriosis, que esa puede ser atípica, tanto en los endometroides como células claras. Su patrón de propagación, que puede ser transelómico temprano, transelómico, confinado solamente al ovario o confinado a la pelvis, o incluso confinado también solamente a la pelvis, tanto en el endometroide como en las células claras. Algunas interacciones moleculares y la quimiosensibilidad, como se presenta en cada uno de estos. Bueno, en cuanto al diagnóstico, aquí vamos a tener que este va a ser primeramente pues la historia clínica, en la cual nuestro paciente va a llegar a nuestro consultorio y nos va a referir: oye, es que tengo una distensión abdominal que ocurre pues durante muchas veces al mes. Por eso muchos pacientes refieren o creen que es una colitis por esa distensión abdominal que tienen. También van a presentar un dolor abdominal, algunos síntomas urinarios y pues ya sean en diversos casos un tumor pélvico o una ascitis. Bueno, al realizar pues la evaluación inicial tenemos que hacer un interrogatorio de los antecedentes familiares, un ultrasonido transvaginal. Si este no se puede hacer, se lo podemos realizar un ultrasonido pélvico. Bueno, también se van a realizar estudios de marcadores tumorales como es el CA 125, y si necesitamos una tomografía abdominal pélvica se va a realizar. Esto va a ser dependiendo de la clínica que tiene nuestro paciente. Y bueno, como manejo inicial vamos a tener que si hay una sospecha de nuestro diagnóstico de cáncer que sea, entonces vamos a realizar que se haga un tumor anexial por imagen con elevación del CA 125 por arriba del valor normal. También vamos a pedir una valoración oncológica y en caso de una irresecabilidad pues se va a realizar una toma de biopsia o sea por la laparoscopía y diagnosticada, o también una biopsia guiada por una tomografía o una biopsia guiada por ultrasonido. Esto va a ser, como les estaba comentando, dependiendo de la clínica que presente nuestro paciente. Bueno, en cuanto al ultrasonido o ecografía, vamos a hacerlo si se sospecha de un cáncer pues temprano, es como que el primer estudio que se va a realizar. Aquí vamos a ver que si tiene un componente sólido, una excrescencias en la superficie, un tamaño mayor a 6 centímetros, una forma que esté irregular y una baja resistencia vascular. Esto se va a detectar a través del flujo Doppler transvaginal. Y si presenta todo esto, pues podemos dar pie a que sí sea un tumor ovárico. Aquí les presento un ultrasonido en el cual se tiene una paciente de 51 años de edad con una masa anexial. Aquí en el ultrasonido se identificó una lesión heterogénea que es de predominio quístico. Aquí va a tener un componente sólido, va a ser mural, es irregular e incluso se sospecha de una malignidad. Esto porque en la aplicación con Doppler de color no muestra un aumento de la vascularidad. Posteriormente se decide realizar una tomografía en el cual se muestra igual una masa heterogénea de predominio quístico con un componente sólido. A esa paciente, por esta clínica que se tenía, se le realiza un estudio histopatológico en el cual se presenta que fue un histoadenocarcinoma seroso. Entonces, como les comentaba, dependiendo de lo que tenga nuestra paciente en la clínica, vamos a ver qué pasos vamos a seguir. Primero va a ser la ecografía, si se requiere una tomografía, si necesitamos un estudio histopatológico se va a realizar, y también incluso marcadores tumorales. Bueno, como ya estamos comentando, algunos marcadores tumorales que se pueden incluir son la subunidad beta de gonadotropina corónica humana, la deshidrogenasa láctica, la alfa-fetoproteína y la anibina. Por lo general, estas se van a medir en pacientes jóvenes que en la historia clínica nosotros ya debemos de ver
Le pregunta sus antecedentes, tanto como los que comentaban, si en su familia ya tiene un historial de tanto de cáncer de mama, ovario o incluso colorectal. Y bueno, vamos a ver por eso mismo, estas pacientes van a tener un mayor riesgo a este tipo de cánceres. Bueno, eso es en pacientes pues, que tienen alto riesgo por sus antecedentes. Y en las pacientes que son perioperimenopáusicas se puede emitir el CA-125. Esto es porque la mayoría de los cánceres de ovario de ese grupo de tareas son tumores epiteliales. Y bueno, aquí el CA-125 está elevado hasta en el 80% en cánceres de ovarios epiteliales avanzados. Pero si se encuentra en una etapa temprana, puede estar incluso en valores normales o elevados hasta en un 20% de los pacientes. Continuando con la imagen D, aquí podemos observar que es una resonancia magnética sagital. Aquí va a tener una masa anexial. Esta es marcadamente hipodensa. Esta se encuentra en el nivel de T2. Incluso podemos encontrar que en la flechita marca que es un fibroma ovárico en la flechita y en la cabeza de flecha. Pues se va a ver el útero y podemos ver cómo se ve la diferencia de tamaños significativamente. En cuanto a la imagen E, esta va a ser una tomografía computerizada axial y aquí podemos ver una masa anexial. Esta va a ser sólida, quística, pero esta es de comportamiento maligno. Bueno, vamos a continuar con lo que es la estadificación. Y la estadificación se va a realizar después de lo que es la cirugía inicial. Esta cirugía inicial va a ser la laparotomía exploratoria y esta se va a mandar a las pacientes con sospecha de cáncer de ovario para poder confirmar lo que es el diagnóstico y al mismo tiempo poder llevar a cabo lo que es la estadificación completa. Esta estadificación se va a realizar por medio de dos sistemas que tenemos, lo que es el sistema FIGO, que es el International Federation of Gynecology and Obstetric, y sobre la AJCC, que es el American Joint Committee of Cancer. Y bueno, esta se va a basar en lo que es el sistema TNM, que es el tumor, nódulo y metástasis. Y bueno, aquí vamos a tener unas tablas donde vamos a comparar lo que son las clasificaciones. La JCC, que ya decíamos, se basa en lo que es la clasificación TNM. Esta es más detallada e incluye pues todo eso de la extensión del tumor, el compromiso ganglionar y la presencia de metástasis a distancia. Y vamos a tener lo que es la clasificación o la etapa FIGO, que esta va a estar basada principalmente en lo que es la extensión de la anatomía del tumor y va a considerar aquí hallazgos quirúrgicos y patológicos. Aquí el sistema FIGO va a ser más utilizado por lo que es ginecología y por oncología para el cáncer de ovario, pues ya que se va a adaptar específicamente a los tumores ginecológicos. Entonces aquí vamos a tener que la etapa 1 es en la que ya sea independientemente de la clasificación, vamos a ver que el 20% de las pacientes, solamente ese 20% las vamos a encontrar en la etapa 1 y esta va a estar limitado a los ovarios o a las trompas de falopio. En la etapa 1A, aquí nuestro tumor va a estar limitado a un ovario, va a haber una cápsula intacta y va a haber una ausencia de tumor en la superficie ovárica o en de las trompas de falopio. Aquí también va a haber una ausencia de células malignas en la citis o en los lavados peritoneales, porque cabe resaltar que justamente en la laparotomía exploratoria, pues ahí vamos a realizar lo que es confirmar el diagnóstico y se va a realizar un lavado para descartar que haya células en el resto del cuerpo, un lavado peritoneal, perdón. Y aquí vamos a tener que en etapa 1A, las pacientes que encontremos ahí van a tener una supervivencia de 5 años de un 87.6%, o sea que todavía vamos a estar en un muy buen tiempo, pues para poderles dar tratamiento. En la etapa 1B, aquí vamos a tener que el tumor va a estar limitado a ambos ovarios, pero vamos a tener lo que son las cápsulas intactas. Y aquí también vamos a tener pues, la ausencia de las células malignas en lo que es la citis y su supervivencia va a ser de un 84.5%. En nuestra etapa 1C, aquí el tumor va a estar limitado a uno o ambos ovarios o trompos de falopio y vamos a encontrar las siguientes lesiones, que la 1C1 va a ver que hay una ruptura operatoria, la 1C2, aquí la cápsula se va a encontrar rota, preoperatoria o tumor en superficie ovárica tubárica, y el 1C3, aquí vamos a tener la presencia de células malignas en la citis o en el lavado peritoneal. Y aquí vamos a ver que ya la supervivencia pues, va a disminuir a un 81.7%, que aún vamos a tener pues, un buen porcentaje. La otra parte de nuestra estadificación va a ser la 2. En la 2 vamos a ver que solamente vamos a encontrar el 5% de nuestras pacientes en esta etapa.
Y aquí vamos a ver que el tumor se encuentra en uno o ambos ovarios o trompas de falopio, ya con una extensión pélvica, ya sea vejiga, colon, sigmoides o recto o tumor primario del peritoneo. En el 2A, aquí vamos a ver la extensión o implantes en útero, trompas de falopio y ovarios. Y la supervivencia va a ser del 69.3%. En cambio, en el 2B, aquí ya va a ser la extensión a otros tejidos pélvicos intraperitoneales y su supervivencia va a ser del 70.2%. La otra parte de nuestra estadificación es la etapa 3. Aquí es donde se diferencia lo que es la etapa JCC y la FIGO. Vamos a tener en la etapa 3 de la JCC, a su vez se va a dividir en A1, A2 y A3, que ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y en la etapa FIGO solamente nos va a mencionar lo que es la etapa 3A. En esta etapa 3 vamos a encontrar el 58% de nuestras pacientes, que es un gran porcentaje de nuestros pacientes ya se encuentra en la etapa 3. Y aquí vamos a ver que ya el tumor va a afectar a uno o ambos ovarios o trompas de falopio. Y aunque se trata de un cáncer primario del peritoneo, pues ya va a haber una diseminación peritoneal extrapélvica o una metástasis a ganglios retroperitoneales. Y vamos a tener que va a haber una supervivencia de 5 años del 21%. En nuestra 3A1, aquí vamos a encontrar una metástasis microscópica peritoneal que ya se va a encontrar fuera de la pelvis y por encima de lo que es el promontorio. No va a haber como tal un tumor macroscópico y puede haber metástasis a los ganglios linfáticos retroperitoneales. Aquí la supervivencia va a ser del 52%. Continuando con la clasificación AJCC, vamos a ver que en el 3A2, aquí todavía se va a subdividir en otros apartados, que es el 3A1, y aquí es que hay exclusivamente metástasis a ganglios linfáticos retroperitoneales, que es pélvicos y o paraórticos confirmados citológica e histológicamente. Dentro de este A1 vamos a tener A11, que va a ser metástasis de menos o igual a 10 milímetros de diámetro mayor, y el A11, que es metástasis extrapélvica de más de 10 milímetros de diámetro mayor, y posteriormente el A2, que va a ser metástasis intrapélvica microscópica con o sin afectación de ganglios linfáticos retroperitoneales. Posteriormente ya en ambas clasificaciones de la AJCC y la FIGO ya vamos a ver otra vez que vamos a manejar el 3B, y aquí vamos a ver que hay una metástasis macroscópica ya peritoneal fuera de la pelvis de un tamaño igual o menor a 2 centímetros, con o sin metástasis a los ganglios linfáticos retroperitoneales, y la supervivencia va a ser del 45.3%. En la etapa 13, aquí vamos a ver una metástasis macroscópica peritoneal fuera de la pelvis ya de un tamaño mayor a 2 centímetros y puede haber metástasis o no a los ganglios linfáticos retroperitoneales. Y nuestra supervivencia va a ser de un 32.1%. Y la última parte de nuestra clasificación va a ser la clasificación 4. Aquí solamente vamos a encontrar al 17% de nuestras pacientes en esta etapa y también se va a subdividir en 4A y 4B. En cuanto a la 4A, el tumor pues va a afectar a uno o ambos ovarios, pero ya va a haber con metástasis a distancia. Y en el 4A ya vamos a encontrar ya un derrame pleural con citología positiva para células malignas, y el 4B pues una metástasis parenquimatosa y metástasis a órganos extraabdominales. En esta etapa 4 pues ya vamos a ver que ya la supervivencia de 5 años va a haber disminuido bastante, solamente el 15.3% de probabilidad de que se puedan pues sobrevivir hasta esta etapa. En resumen, pues aquí esta estadificación, pues del estadio 1, independientemente de la clasificación que tengamos, el estadio 1 siempre va a estar confinado a lo que son los ovarios. En el estadio 2, pues ya el cáncer se va a ver diseminado principalmente a pelvis. El estadio 3 ya está diseminado a lo que es abdomen y fuera de la pelvis. Y en el estadio 4, pues ya vamos a encontrar la metástasis a órganos distantes, como va a ser lo de, que es hígado o pulmones. Continuando con el tratamiento, vamos a ver que se va a dividir en 4 líneas. La primera línea del tratamiento va a ser con quimioterapia de primera línea, y esta se va a administrar a todas las pacientes diagnosticadas con cáncer de ovario epitelial. Las que son candidatas a bevacizumab, algunas pacientes pues pueden ser elegibles para recibir en combinación con quimioterapia, especialmente si hay un mayor riesgo de progresión. Para la segunda línea, aquí vamos a tener que tras la quimioterapia inicial puede ocurrir pues recurrencias, y se va a clasificar en lo que es recurrencia platino sensible. Esto significa que el cáncer ha regresado 6 meses o más después de finalizar la quimioterapia, que va a ser basada en lo que son platinos, y en este caso pues se puede administrar una quimioterapia adicional, y en pacientes que tengan mutaciones BRCA pues se puede agregar lo que es olaparib como tratamiento de mantenimiento. Aquí vamos a ver que si hay todavía una recurrencia platino resistente, aquí vamos a ver que
el cáncer ha regresado en menos de 6 meses tras el tratamiento con platinos, pues se sugiere continuar con quimioterapia utilizando otros agentes y en algunos casos se puede añadir lo que es bevacizumab. En cuanto a la tercera línea de tratamiento, esta ya va a ser para pacientes con recurrencia platino sensible. Esta va a ser tratada previamente por quimioterapia. Se puede repetir el tratamiento con quimioterapia o optar por el uso de lo que es el olaparib, y en aquellas que los sean candidatos, pues como por ejemplo la mutación de BRCA. Y en pacientes que tengan recurrencia platino resistente, pues la quimioterapia va a seguir siendo la opción, con posibilidades de adicionar bevacizumab. En la cuarta línea de tratamiento, esta va a ser si el cáncer sigue siendo resistente después de varias líneas de tratamiento, que es platino resistente. Las opciones pues ya van a ser limitadas, pero aún se puede considerar quimioterapia adicional para intentar el control de la enfermedad. Más adelante pues les voy a explicar cada una de estas líneas. Adyuvante con lo que es la quimioterapia. Aquí lo que se va a utilizar es que sean pacientes con estratificación completa y que los serosos sean de bajo grado en etapas 1A y 1B, endometrioide grado 1, etapas 1A y 1B, o mucinoso grado 1, etapas 1A y 1B. En estratificación completa, pues siempre va a ser primero la vigilancia. Posteriormente siguen pacientes con etapa temprana 1, 2A y estratificación incompleta, o endometrioide grado 2, mucinoso grado 2, o etapas 1C, 4. Aquí ya vamos a iniciar con lo que es el carboplatino y paclitaxel, o carboplatino y docetaxel. La duración son 6 ciclos. Si hay un riesgo alto de progresión en etapa 3 con citoreducción subóptima y etapa 4, pues aquí ya es donde vamos a agregar el bevacizumab o la quimioterapia basada en platinos, y aquí va a ser de 18 a 22 ciclos. Bueno, continuando con el tratamiento no adyuvante para cáncer avanzado, aquí vamos a ver que va a ser para pacientes en etapas 3C a 4 que tienen enfermedad irresecable o son inoperables, y aquí se va a recomendar lo que es la quimioterapia no adyuvante con carboplatino y paclitaxel por 3 a 4 ciclos seguido de una cirugía citoreductora de intervalo. Posteriormente se completan 3 a 4 ciclos adicionales de quimioterapia, y en casos con citoreducción subóptima se puede agregar bevacizumab para aumentar la efectividad del tratamiento. Lo que es el tratamiento de la recurrencia platino sensible. Aquí vamos a tener que va a ser para pacientes con una recurrencia platino sensible, que ya habíamos dicho que recae más de 6 meses después del tratamiento con platinos. Y aquí los tratamientos recomendados pues va a ser con carboplatino combinado con paclitaxel, docetaxel, gemcitabina, adriamicina y liposomal por 6 a 8 ciclos. Y si el paciente no tiene mutaciones de BRCA1, 2 o no ha recibido bevacizumab previamente, se sugiere agregar a este medicamento al tratamiento. Y si la paciente tiene mutaciones BRCA1, 2 y ha mostrado respuesta a la quimioterapia, que va a ser basada en platinos, pues se va a recomendar la terapia de mantenimiento con olaparib hasta la progresión. Y que vamos a tener, si ya tenemos nuevamente un tratamiento de la enfermedad recurrente platino resistente, aquí si hay recurrencia vamos a tener que evaluar por un periodo libre de platino de menos de 6 meses, y el tratamiento va a ser con adriamicina, liposomal, paclitaxel, gimitacina o topoquetam por 6 a 8 ciclos. Y en pacientes que no han recibido bevacizumab previamente, pues se les recomienda agregarla hasta la progresión. Y si tenemos todavía de manera resistente subsecuente, vamos a seguir evaluando a nuestros pacientes que ya han sido previamente tratadas por enfermedad platino resistente con recurrencia o progresión subsecuente. Pues aquí ya vamos a intentar con lo que es la adriamicina liposomal, paclitaxel, gemcitabina o topotecan por 6 a 8 ciclos. Y si no es candidata a quimioterapia, pues ya nada más vamos a utilizar lo que es la terapia hormonal como tamoxifeno, anastrozol, letrozol, exemestano hasta la progresión. Esto sería todo en cuanto a lo que es cáncer de ovario. Presentamos nuestras bibliografías si quieren andar un poquito más en el tema. Y para fortalecer todo esto, vamos a presentarles 2 casos clínicos y vamos a discutir ambos casos en los comentarios para quien guste ir respondiendo las situaciones que les vamos a plantear. El caso clínico número 1 trata de una mujer de 18 años sin antecedentes familiares oncológicos. Inició padecimiento en enero de 2020 con aumento del perímetro abdominal. En marzo de 2020 acudió a valoración con gastroenterología por ascitis. Se realizaron marcadores tumorales, que es alfa-fetoproteína con 0.5 nanogramos por mililitro, gonadotropina coriónica humana de 0.1 microunidades por mililitro y lactato de deshidrogenasa láctica de 133 unidades por litro. El 4 de marzo de 2020 se realizó paracentesis diagnóstica, obteniendo 4.500 mililitros de líquido citrino positivo a células de adenocarcinoma.
también vamos a tener que hay un ultrasonido transvaginal. Este va a ser de una fecha de marzo del 2020, el cual reportó la presencia de una tumoración que es dependiente del ovario derecho. Entonces, esta se va a denominar O-S-RAS. Aquí esto quiere decir que es un Ovarian Annexal Reporting Data System Magnetic Resonance Imaging. Esto va a ser en una tomografía de abdomen, en la cual va a tener incluso ganglios retroperitoneales. Estos van a ser paraórticos y carcinomatosis peritoneal. Esto se realizó una determinación en la cual resultó que es BRCA 1 y 2 con reporte de wild type. Bueno, el 20 de marzo del 2020 se sometió a una laparotomía diagnóstica con toma de biopsia transoperatoria de donde se reportó cistoadenocarcinoma papilar seroso de alto grado. Se realizó protocolo de ovario con cirugía óptima, se clasificó como una etapa 3C de acuerdo a la FIGO, que ya nos explicó nuestra compañera detalladamente, y el 3 de abril del 2020 se inició una quimioterapia adyuvante con carboplatino, AUC5, Plaxitaxel 175 microgramos sobre metros cuadrados y bevacizumab de 15 microgramos sobre kilogramo. Aquí tenemos la imagen de la biopsia de ovario donde se da, visualizamos vemos un adenocarcinoma papilar seroso de alto grado, donde se observan numerosas proyecciones papilares por la tinción hematoxilina eosina. Realizó una PET-CT con respuesta completa el 31 de agosto de 2020. En septiembre de 2020 se detectó una lesión en mama izquierda con área de eczema de 6 centímetros con superficie rugosa y bordes bien definidos con sospecha de segundo primario de mama. Se realizó biopsia de mama con reporte de eczema e inició tratamiento dermatológico con remisión completa de la lesión. Actualmente viva sin evidencia de enfermedad adiológica, con CA 125 negativo y con un intervalo libre de progresión de 1 año y 6 meses. Y aquí encontramos pues, las imágenes que se mencionan anteriormente, la fase tomográfica computarizada con emisión de positores tomografía computarizada que se realizó el 31 de agosto del 2020 y ya no hay evidencia de actividad tumoral macroscópica. Y en la imagen B tenemos el TC de abdomen del 4 de marzo de 2020 y encontramos una tumoración de origen anexial. En la figura número 6 aquí ya tenemos la tomografía por emisión de positrones y el 31 de agosto de 2020 sin evidencia de actividad tumoral macroscópica. Clínico número 2 es una mujer de 18 años con antecedentes familiares de cáncer de colon, muy importante, en un hombre de 60 años, una leucemia mieloide aguda en un hombre de 25 años y un sarcoma de tejidos blandos en un hombre de 70 años. Inició su padecimiento en marzo de 2020 con dolor lumbar, fatiga o extensión abdominal, abordada como un síndrome de intestino irritable. En julio de 2020 se realizó una tomografía de abdomen en donde se muestra una tumoración dependiente de ovario izquierdo con dimensiones de 201 por 101 por 134 milímetros. También presenta lesiones metatásticas en vaso de 7 milímetros, en músculo recto abdominal de 27 por 15 milímetros, así como en el pulmón de 7 a 9 milímetros y tiene un CA 125 de 1114 unidades sobre mililitro. Y bueno, en el año de 2020, en agosto, se llevó a cabo una laparotomía diagnóstica. Aquí se realizó una toma de biopsia transoperatoria, en donde se reportó un carcinoma seroso invasor. Este es un papilar de alto grado, con una permeación linfovascular presente y un líquido de ascitis positivo para una infiltración por carcinoma seroso. Esto con inmunohistoquímica, donde tenemos a MLH1, 2, 6, incluso PMS2, con una expresión conservada de receptores de estrógeno y progesterona positivos. En cuanto a la imagen de la biopsia, podemos observar que es un adenocarcinoma papilar seroso de alto grado de ovario con cuerpos de sandoma en una tinción de hematoxilina eosina. Se realizó una tomografía por emisión de protones o una tomografía computarizada, una PET, el 25 de agosto del 2020 con evidencia de actividad tumoral mediastinal, pleural, peritoneal y esplénica. Aquí se clasificó al paciente en una etapa clínica 4 de acuerdo con la escala FIGO. Y aquí vemos la imagen donde podemos ver en el A la emisión de positrones en la PET del 25 de agosto, que se puede encontrar en la actividad mediastinal, pleural, peritoneal, omentral y esplénica. Y bueno, esto sería todo de nuestra parte. Ojalá puedan participar en los comentarios. Gracias. Gracias, compañeros. Gracias a todos.